Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Estamos un día más para poder compartir con ustedes un tema de interés psicosocial y en esta mañana vamos a hablar sobre lo que es la salud mental, pero específicamente hablar sobre los adolescentes, qué es la salud mental dentro de la adolescencia. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola Basti, muy buenos días amigos. Nuevamente estamos por estar, como dices en los videos anteriores, a hablar de los temas relevantes. En este caso creo que sí es importante saber lo que es la salud mental en los adolescentes, ya que es una forma también de prevenir algunas enfermedades mentales más adelante y que nuestros adolescentes lleguen a ser adultos funcionales. Obviamente sabemos que esto no es algo establecido, sino también es importante invitarlos a que compartan sus experiencias, su punto de vista, que es muy importante, porque tenemos información, pero al final de cuentas, como seres humanos tenemos esa capacidad de tener un punto de vista, de tener un criterio para cada situación y para cada tema. Ajá, y aparte de eso, cada adolescente es una experiencia nueva. Cada papá que está viviendo una situación con un adolescente, pues tiene su propia perspectiva de la realidad, ¿no? Claro. Que muchas veces nosotros pues no la tenemos. Entonces siempre es importante conocer, ¿no? ¿Qué piensan también sobre eso? Y vamos a dar inicio con las definiciones de lo que es salud mental y lo que es adolescencia, para luego entonces hacer como una definición en general, ¿no? O juntando las dos. Pero la salud mental sabemos que es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que les rodea. Incluye lo que es el bienestar emocional, el físico y el social. Y influye en cómo piensa, cómo se siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. Eso vendría siendo lo que es la salud mental. Y la adolescencia, pues es el periodo de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud, que viene siendo en muchos casos entre los 10, 11 años hasta lo que serían los 18, 19, dependiendo, ¿no? De cada persona. Claro. ¿Y Fíjate que qué en esta parte, podríamos, perdón, qué sí. podríamos decir de Jessica de lo que sería la salud mental en la adolescencia? ¿Cómo lo juntarías tú? Bueno, fíjate que se me hace muy importante mencionar de que este periodo que hablamos de la adolescencia no es igual para todos, pero siempre es importante tener un rango de edad y de ahí partir. Estamos hablando de los 11 a los 18 años. Sabemos que en este periodo es el proceso de cambios y de un desarrollo de la personalidad. Entonces es el momento en donde van a generar ellos una salud mental, pero sobre todo las herramientas para poder sobrellevar y manejar algunas situaciones. Creo que es importante darnos cuenta en esta parte también la influencia que tienen los amigos. Entonces, como padres, creo que sí es importante siempre estar al pendiente. Vamos a mencionar obviamente muchas características de los adolescentes que no quiere decir que todos lo presentan, puede ser que tal vez en diferente nivel, porque al final de cuentas creo que todas las personas que estamos viendo o la mayoría de las personas somos adultas y hemos pasado por esa adolescencia, ¿sí? Y sabemos cómo nos hemos sentido de diferente forma, en diferente nivel, y cómo nos ha afectado lo que es el ambiente, nuestro entorno. Entonces, lo que queremos aquí es compartir las herramientas tanto con los padres, con la sociedad, y luego tal vez dirán, bueno, es que los maestros, sí, porque los maestros sí son los que están en el aula. Sin embargo, creo que hay muchos maestros que tal vez la vocación de servir es un poquito más baja y a veces no se dan cuenta de algunas situaciones que pudieran prevenir algunas lamentaciones más adelante, ¿no? Entonces, para mí sí es importante tener esa estabilidad, ese equilibrio, las herramientas para poder sentirte pleno, ¿no? Exactamente.
Y bueno, para conjuntar o mezclar lo que son las dos definiciones de adolescencia y salud mental, podríamos decir que la adolescencia es un momento de crecimiento, bueno, como decía Jessica, es físico, cognitivo y emocional, las tres áreas sin precedentes. Es un periodo de aprendizaje, de sentimientos y de desarrollo intensos, de búsqueda de la novedad y con una esencia profundamente creativa. Los inconvenientes son las tormentas emocionales, estos serían los inconvenientes que hay en la adolescencia, y el mal humor, que es normal en la adolescencia. Y las ventajas es una poderosa pasión por vivir la vida plenamente. A esa edad es cuando tienen más impulsos. Es una etapa de la elevada conexión y compromiso social en la que destaca una capacidad profunda de colaboración entre ellos. En la adolescencia es cuando se hacen los grupitos, cuando yo te apoyo, en la cual nos, como que queremos sentirnos en parte de, ¿no? Y como nos queremos sentir parte de, entonces tendemos a hacer grupos o tendemos a hacer, ¿cómo se llama? Como mancuernas, ¿no? Con otras personas, las cuales tienen tal vez los mismos gustos o somos muy afines, ¿no? Entonces ese sería parte de lo que es la adolescencia también. ¿Tienes algo que comentarnos, Jessica, sobre lo que es la adolescencia y la salud mental en la adolescencia? Bueno, hablando de la adolescencia, como se ha repetido, vamos a hablar acerca de los cambios físicos, ¿no? Creo que los cambios físicos son los que van a empezar a generar los cambios emocionales. En lo personal, yo considero que a mí no me afectó tanto esos cambios en la cuestión emocional, por el sentido de que la adolescencia la relacionan con la rebeldía, pero también tiene mucho que ver una con el carácter y con la educación que te estén dando en casa. Entonces, una de las recomendaciones que vamos a tocar más adelante, pero me gustaría mencionarla, sería lo que es la comunicación. O sea, una comunicación directa. Aquí también va a ir relacionado con la disciplina. Actualmente la educación de padres a hijos ha estado decayendo desde mi punto de vista, ha decaído mucho en el sentido de que ya son como pares en cuanto a posiciones, cuando el padre siempre tiene que estar arriba. Tal vez por eso es que antes no se veía tanta rebeldía. Estamos hablando de años pasados y los jóvenes desarrollaban un carácter fuerte, independiente y tenían mayores herramientas para enfrentar. Todo tiene sus pros y sus contras. Obviamente, si hablamos de un pasado, hablamos también de que había muchas represiones emocionales. Sin embargo, actualmente noto que estas represiones se han pasado demasiado a ser emocionales y tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, ¿no? Demasiada emoción también te puede llegar a ser una persona un tanto débil, ¿sí? Un tanto frágil para la vida. ¿Sí? Entonces creo que sí tiene que haber un equilibrio, no reprimir, pero sí saberlas manejar. ¿No? Exactamente. También se ha descubierto que por decir así, muchas veces nosotros pensamos que cuando el niño o el bebé, o en este caso cuando es un feto, que todavía está en el vientre materno, no pasa nada, o sea, él se está desarrollando normal. Pero se ha descubierto o se han hecho investigaciones que desde que el bebé está en el vientre materno, él está desarrollando su cerebro. Entonces, al momento de desarrollar su cerebro, nosotros podemos influir en ese desarrollo de esas neuronas, cómo se van a ir ramificando, y eso va a influir en su salud mental a la larga. O sea, todo lo que nosotros vamos a proyectar hacia el bebé va a influir en su desarrollo cuando él sea un adolescente y qué tipo de enfermedades de salud mental o mentales él puede llegar a desarrollar.
si no se le da, por decir así, ese cuidado que se le debería de dar. O sea, se han hecho estudios y se ha descubierto eso. Entonces, es muy importante, bueno, en las recomendaciones igual lo vamos a decir, qué nosotros podemos hacer para ir desarrollando el cerebro de nuestros hijos de tal forma que ellos no lleguen a desarrollar enfermedades en el área emocional. Entonces, todo influye. Si la mamá, cuando estaba el bebé en el vientre materno, estuvo demasiado ansiosa, muy nerviosa, muy estresada, todo eso va a influir en el desarrollo cerebral del bebé y de cómo él va a presentar también sus estados de ánimo y el control de sus emociones cuando nazca y cuando empieza a desarrollar. Entonces, es importante que pongamos cuidado a todas las etapas del desarrollo de un niño. De hecho, se podría decir que los padres son los que van a hacerle un poco más fácil o difícil la adaptación en las diferentes etapas. No quiere decir que si los padres logran controlar bien sus emociones y las logran transmitir de manera correcta y sana, el niño va a tener grandes habilidades. No, cada persona tiene un carácter, pero puede disminuir las probabilidades, ¿no? Ahora, en esta parte de la adolescencia lo que pretendemos es de que el niño, bueno, al adolescente, al joven, se le haga más fácil el poderse adaptar para adultos. Si en dado caso no lograra tener un buen desarrollo emocional de salud mental durante este periodo, no quiere decir que no lo va a conseguir más adelante. No, para nada. Simplemente que puede ser que se le dificulte, puede ser que encuentre algunas barreras, pero en ninguna etapa de la vida es imposible tener salud mental. No estamos diciendo eso, simplemente de que pues para cada etapa hay un periodo, pero a veces no es tan sencillo. Actualmente una de las cosas que veo y que quería mencionar es de que los distractores, ¿sí? Están teniendo mayor fuerza y estos distractores lo único que van a hacer es enfermar a los jóvenes. Nosotros cuando, creo que, no sé si te pasó que cuando éramos adolescentes no teníamos tantos distractores, no estábamos tan bombardeadas con redes sociales. En aquel entonces apenas sí creo que había correo electrónico, me parece, y no me acuerdo qué otra cuenta, pero era algo que no tenía muchas distracciones porque en lo personal yo no tenía acceso a tener un teléfono y creo que eso fue una gran bendición, el no tener un teléfono hasta creo que terminando la preparatoria, ¿no? Entonces no tuve distractores, no tuve situaciones que llegaran a afectar mi salud mental, porque en esta etapa de la adolescencia estamos muy influidos por la aceptación. Nuestro físico juega un papel muy importante en esta etapa porque es lo que los jóvenes, los adolescentes, están buscando ser apreciados. Entonces, seamos sinceros, la belleza en esa etapa es la que resalta o la popularidad que se llega a tener tanto en hombre como en mujer. Y a veces esa popularidad y esa aceptación superficial, pero que en ese momento es importante para los adolescentes, juega un papel importante en donde puedes llegar a desarrollar lo que son ansiedades, tristezas, depresión, trastornos alimenticios. ¿Por qué? Por la búsqueda de la aceptación, por búsqueda de esa admiración, ¿no? Entonces, actualmente las redes sociales te bombardean con tener una vida perfecta, bonita, ¿sí? Muy material, cuando es algo importante decir que las redes sociales no siempre son ciertas, ¿sí? No son ciertas. Entonces los jóvenes lo que tienen, desde niños, desde chiquitos, ya les están enseñando a tener su propia cuenta de Instagram, Facebook y no sé cuántas más redes existan, a posar, a tomarse fotos. O sea, en aquel entonces, ¿cuántas fotos nos podíamos tomar con una cámara de un rollo? Y si salías bien, pues qué bueno, ¿no? Pero, pues ya quedó. Pero si no, pues ni modo, porque era lo que había. Actualmente, ¿cuántas fotos te tomas? Unas 100, dicen a veces, para poder escoger dos. O sea, tú mismo te saboteas en esa parte. Y tal vez como adulto lo logras comprender y lo logras entender, pero como adolescente se te dificulta.
Entonces, algo importante acá es ser totalmente directo desde las etapas anteriores para que en la adolescencia no te sea tan difícil, ¿sí? Y aprender a aceptar las cosas que no puedes cambiar y trabajar en las cosas que sí puedes cambiar. Acá lo que se intenta hacer es de que fortalezcan la autoconfianza y que desarrollen una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque pareciera mentira, pero una autoestima saludable te va a prevenir de muchas situaciones emocionales que te van a afectar de adulto. Una de las más importantes es cuando tú buscas una relación de pareja. O sea, desde esta etapa de la adolescencia, a veces los jóvenes van buscando eso, una relación de pareja, ¿sí? Y se empiezan a saltar por etapas, vivencias, ¿no? Entonces, y si tú no desarrollas una autoestima saludable, obviamente se te va a dificultar encontrar y decir un no a algo que no es bueno para ti. Porque al final de cuentas somos seres humanos y todos buscamos tener un compañero, una compañera, ¿sí? Exactamente. Y al final de cuentas, pues todo recae sobre los hombros de los padres y de esas personas que lo rodean, que son parte importante del desarrollo que va a tener. Porque sí es cierto que nosotros traemos un temperamento el cual nosotros heredamos, pero también es cierto que nosotros vamos aprendiendo del ejemplo, de cómo nuestros padres también controlan sus emociones, de las herramientas que ellos nos van dando desde que somos niños. Entonces, todo eso tiene que ver. Ahora, sabemos que la adolescencia, la misma palabra lo dice, adole, de adolecer, ¿no? De dolor, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, lo que mencionaste tiene que ver con la parte emocional, aparte está la parte cognitiva que viene siendo todo el desarrollo que se va dando, ¿no? En cuanto a el madurar, el crecer, ¿no? Y aparte está la parte física, que sabemos que también es muy como una montaña rusa, ¿no? En la cual tú te subes y no sabes si te vas a divertir, si vas a llorar, o sea, qué es lo que vas a sentir, ¿no? Y tú empiezas en esa montaña rusa desde que empiezas a desarrollarte y no sabes en realidad qué tanto pasa, ¿no? Por tu cuerpo, por tu mente, todos esos cambios que empiezas a tener, toda esa información falsa que viene de parte de los de afuera, que muchas veces no son confiables, y entonces empiezas a experimentar tantas cosas, ¿no? Entonces ahí entran también los papás, o sea, cómo influye papá, cómo influye mamá, porque al final de cuentas lo que yo le enseñé, porque la enseñanza en sí y el corregir a un niño viene hasta los 7 años. Ya de ahí en adelante, ya nosotros ya nos empezamos a convertir más en como guías, no tanto en enseñar, sino más en guiar, porque pues ya lo que les debimos haber enseñado fue desde que nació hasta los 7 años. Entonces, es importante entender que esta etapa por la que todos hemos pasado y que muchos sobrevivimos a ella, porque yo pienso que sobrevivimos, porque muchas veces no tuvimos el apoyo, ¿verdad? De parte de mamá, porque tal vez, o de papá, porque tal vez ellos tampoco lo sabían. Y ahorita hay tanta información en la cual nosotros podemos apoyarnos para poder ayudar a estos jóvenes o a estos adolescentes a sobrellevar esta etapa de una manera más llevadera, ¿no? Porque siempre va a tener sus conflictos, pero lo más preocupante es las enfermedades de salud mental, que como tú decías, Jessica, tiene mucho que ver con lo que influye de parte de afuera. Lo que de afuera proyectan muchas veces hacen que ellos presenten estas enfermedades. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo se estima que entre el 10 y 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales. Imagínense, es una cifra súper alta, 10 al 20%. La mitad de los trastornos mentales se inician
a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. Imagínate. Y eso es preocupante, porque muchas veces dicen, ay, es que es un adolescente y por eso se encierra en su cuarto. Ay, es un adolescente y por eso tiene sus arrebatos. O es tan inestable de que a veces llora, a veces grita, a veces, o sea, ya lo tomamos como que, ay, es un adolescente, por eso se porta así. O sea, no detectamos a tiempo la situación por la que está pasando. Mira, algo que de lo que mencionas es muy interesante, dos puntos. El primero, cuando no tienes una guía, ¿no? O sea, sí es cierto, hay muchos jóvenes que tal vez no tienen a sus padres, es una situación totalmente diferente. Entonces, es ahí donde debe de entrar esa responsabilidad social de todos. Obviamente los adolescentes te van a tirar a loco, no te van a querer hacer caso, pero tú tienes que hacerlo, es una responsabilidad como ser humano. Si otro ser humano no se preocupa y no le duele la situación de otra persona, realmente creo que estamos mal y estamos perdidos. Entonces, no hay justificación para no poder ayudar a un adolescente. Desafortunadamente, no todos los adolescentes tienen la fortuna de tener padres. Es una situación difícil, pero tenemos maestros, tenemos los papás de los otros amiguitos. Nunca está mal un consejo, nunca está mal dar una orientación y nunca está mal preocuparnos. Eso creo que debería ser algo importante para todas las personas, ¿sí? Otra de las cosas importantes, mira, te voy a poner un ejemplo en mi caso. Tú ves tantas novelas que dices, es que el adolescente golpea la puerta, se va y hace y deshace y grita, ¿sí? Una vez lo intenté hacer, me indigné, me di la vuelta y me encerré. Inmediatamente, mi papá me regañó y me dijo, en la vida lo vuelves a hacer y deja de estar imitando y de ver tanta tontería. Y efectivamente, santo remedio, en la vida volví a hacer un berrinche o algo tan estúpido en lo personal, de querer llamar la atención de esa forma, ¿sí? Pero ahí es donde te das cuenta la influencia que tiene lo que ves, lo que escuchas. Y te estoy hablando que no teníamos canales, o sea, demasiados canales, no teníamos cable, no tenía yo teléfono. Exactamente, con una simple novela, y ahorita hay series, hay películas, hay novelas, están las redes sociales, o sea, YouTube. exactamente, realmente es algo tan tonto, obviamente te das cuenta cuando eres adulto, pero como padres, por eso es importante estar al pendiente. Ahora, si no hay un padre, no está esta figura, nosotros como sociedad tenemos que ver y hablar. Creo que el diálogo es lo más importante, pero cuando tú tienes argumentos, cuando tú hablas con sinceridad, con honestidad, ¿sí? Creo que llegas a la persona. El mensaje llega, el mensaje tiene que ser claro desde el corazón y con toda honestidad. La verdad, de verdad, valga la redundancia, cuando tú hablas con verdad y tienes un argumento claro, ¿sí? Realmente la persona no te puede refutar y generas un cambio así. Pero cuando le das vueltas y tratas de engañar la situación, o sea, realmente la persona pues no te entiende y no tiene intenciones porque está viendo que tú estás titubeando en lo que le quieres decir. Por eso es que también vuelvo a la disciplina y esa fortaleza que tenemos que tener todas las personas y en especial los padres. Creo que es una responsabilidad muy grande ser papá, ¿sí? Ser padre es una responsabilidad muy grande y que a veces el amor te ciega, porque el amor es demasiado grande, sobre todo en la mujer, ¿sí? Creo que el hombre como quiere es un poco más racional y tiene mano dura para poder regañar, corregir. La mujer a veces no tanto, Ni creas pero que yo veo que los papás, y más con las hijas mujeres, son más condescendientes que las mismas mamás, porque las mamás como pasan todo el tiempo más, o sea, tienen más contacto con los hijos, tienden a ser, o sea, a ser más, un poquito más duras. Y como papá a veces se la pasa trabajando, en ocasiones papá es muy consentidor, no en todos los casos, pero hay muchos papás que como no pasan mucho tiempo con los hijos, entonces cuando pasan tiempo con ellos, ay, no lo regañes, ay, no le digas, ay, no, o sea, porque son consentidores.
Entonces, hay papás, hay de papás a papás, hay mamás que son así, hay papás que son así. Entonces, pero yo pienso que muchas veces nosotros queremos disciplinar cuando ya la persona está en la etapa de la adolescencia. Y es el peor error que nosotros podemos tener. La disciplina se da, como lo mencioné, desde que el bebé nace, aunque esté bebé, aprende. Y hasta que él cumple 7 a 8 años. Es donde se debe de aplicar la disciplina como tal. Ya en la adolescencia, ¿por qué no se debe aplicar disciplina? Porque se supone que ya se lo enseñaste y en la adolescencia muy difícilmente se va o sea, el adolescente lo va a consentir, porque como tiene tantas cosas en la cabeza, en vez de ayudarlo, o sea, si yo le quiero pegar a un adolescente o si yo lo quiero corregir, se va a rebelar. Entonces, si yo no le enseñé a ser, si yo no le enseñé a ser respetuoso, si yo no le enseñé a ser disciplinado, a hacer sus tareas, sus cosas, o sea, el orden, si yo no se lo enseñé de pequeño, muy difícilmente lo va a aprender cuando llegue a ser adolescente. Me va a costar y va a ser un pleito porque nunca se lo enseñé. Y ese es el error que muchas veces cometemos como papás, que cuando el niño, ay, eso está pequeñito, no lo corrijas, no le digas nada, tranquila, no pasa nada, que se suba, que se trepe, que brinque, que haga lo que quiera, está chiquito. Ese es un error. Ese es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando él llegue a ser adolescente, cuando ya no me guste, lo que tú dices, el berrinche, cuando ya no me guste que grite, que patee, que diga, que insulte, porque de chiquito a veces hasta risa nos da, ¿no? Sí, Que el niñito grite o que el niñito que haga te un pegue. desplante, ¿no? O que pegue. De chiquito da risa o se ríen, eh, pero ya de grande no. Ya cuando el niño ya entra en la adolescencia, ya no me va a gustar que me aviente, ya no me va a gustar que me grite o que se me plante, pero mientras que estuvo pequeño sí se lo permití. Entonces, ahí estamos en un error y ahí entonces es donde entran los conflictos, porque entonces quiero agarrarlo y arrastrarlo, ¿no? Porque lo que está haciendo y porque ya está en mi tamaño, ¿no? Casi. Entonces, ahí está, ahí ya estoy en un error como papá, ¿no? Entonces debemos de disciplinar cuando el niño, cuando se puede, cuando el niño es obediente, cuando el niño todavía está dócil, cuando está como empezando ahí es donde tengo que disciplinar. Y ya en la adolescencia, como dije, soy una guía, ¿no? Estoy ahí para escucharte cuando tienes esas ganas de llorar y no sabes por qué. Claro está que como tú dices, si yo vengo y hago un desplante, yo se lo tengo que decir. O sea, tu papá hizo bien en decir, oye, no, por ahí no va, ¿no? Pero en ningún momento te agarró del pelo y o sea, porque ya no es tiempo, pues. Entonces, lo correcto es hablarlo sin tener que gritar, sin tener, porque ya el adolescente ya no lo toma como algo bueno, sino como algo malo, ¿no? Y es que fíjate, como tú dices, enseñar hasta los 7 u 8 años es donde, como bien lo mencionaste, decir que está bien, que está mal, para que cuando sea adolescente, cuando tú le dices las cosas, él ya sabe que está bien y está mal. Entonces tú al decirle la verdad, él ya va a saber Ajá. exactamente porque ya tienen los antecedentes de qué está bien y qué está mal. A eso es lo que vamos, así de claro pienso que puede ser. La disciplina para mí en lo personal tiene que estar siempre, ¿no? La disciplina empieza con el ejemplo también, pero Exacto. como bien dices, te enseño desde chico para que de adolescente, solamente con decirte las cosas, la verdad, tú vas a saber diferenciar. O sea, le das también ese poder, no dejándole de que tú vas a tomar solo tus decisiones, no, porque al final son adolescentes y están en cambios, están muy influenciados. Por eso tienen que tener la base de saber qué está bien y qué está mal. Porque otra de las cosas que pasa en los adolescentes, los embarazos.
los embarazos no deseados, los embarazos en adolescentes. O sea, es algo muy grave, realmente. O sea, no están en edad para criar cuando apenas se están desarrollando de manera física, cognitiva, emocional. No lo están, ¿sí? ¿Y quién los cría? Los abuelos, ¿no? O vienen los Pero abortos, que, que sí, lo personal los abortos para mí lo han tomado como una forma de un método anticonceptivo que no es así. O sea, realmente es una vida que ya tiene, pero eso sería para tocar un otro tema que tema. también, exactamente, sí, 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 porque hay que ser responsables de esa parte. Y Sí, también otras cosas son las adicciones, ¿no? En este caso, las sustancias. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, están en una etapa donde van a ser influenciados. Por eso tú tienes que enseñarles desde chicos que está a bien y decir que que está mal. no. Claro, porque al final de cuentas, con todo el acceso que tienen a información, realmente ellos saben más que tú. Saben en información, más no saben en experiencia. Y es ahí donde tú entras a jugar ese papel importante, ¿no? Porque tú ya tienes un criterio, el chico no tiene ese criterio. Pero todo, bueno, y vuelvo a lo mismo, todo tiene que ver con lo que yo le fui enseñando desde que era niño. Desde pequeñito, el decirle, no te tienen que tocar, no tienen esto, no estás en la edad, no esto, o sea, yo le tengo que llenar la cabeza de información a mi hijo desde que es pequeño y también que él sepa que puede contar conmigo para hablar, para preguntar, o sea, que yo no le voy a contestar agresivamente nada más porque me está haciendo una pregunta, ¿no? Y una información que es importante para él, que muchas veces también a veces no tenemos tiempo y no le dedicamos ese momento como para decirle, sí, te escucho, te estoy entendiendo o está bien, ¿no? Entonces, creo que todo eso es importante que lo vayamos haciendo cuando ellos son pequeños, cuando es el momento, cuando es el tiempo, porque ya a cierta edad ya no es tiempo, ¿no? O sea, ya se nos fue. Y no quiere decir que no vaya a haber una solución, porque igual puede haberla, pero ya va a ser más difícil, ya va a ser más Sí, difícil. Entonces, tenemos que actuar a tiempo, ¿no? Y bueno, por este momento creo que se nos acabó el tiempo, pero para la segunda parte de bueno, de los adolescentes podemos hablar creo que todo el día y nos faltaría tiempo todavía porque hay muchas cosas que debemos de aprender y aprender nosotros también. Y simplemente pues damos un poquito, un granito de arena de nuestros conocimientos o de lo que hemos investigado, pero aún así pues hay mucho más que aprender y como decimos también las experiencias, ¿no? Que no es lo mismo el conocimiento de libros o de cosas que la experiencia, ¿no? Tú como papá con un adolescente, ¿no? No es lo mismo. Entonces, sí, porque ya está inmerso los sentimientos. Entonces eso es algo que limita mucho la disciplina, la educación, el como padre no saber manejar tus emociones ni tus sentimientos. exacto, también. Creo que todos tenemos que aprender, ¿no? Y nadie nos enseña a ser papás, entonces, qué mejor que entrenarnos. Y aún así vamos a fallar en alguna cosa, pero creo que va a ser menos trágico para nuestros hijos si nosotros también buscamos ayuda y nos entrenamos. Así es. Bueno, nos dio gusto poder compartir con ustedes un capítulo más, en este caso de la salud mental en la adolescencia, y los esperamos para el próximo capítulo, la segunda parte de este tema, para seguir compartiendo con ustedes y para darles algunas recomendaciones. Así es, amigos, los invitamos a que nos sigan y esperamos sus comentarios. Cuídense. Hasta luego.